Bienvenidos todos. Es un gusto volver nuevamente a compartir con todos ustedes esta serie de enseñanzas tan actuales, tan necesarias que nos traen los maestres, el doctor Renaud de la Ferrière y su discípulo predilecto, el maestre doctor David Juan Ferris Olivares. Son enseñanzas típicas para esta era del acuario, la cual, ya lo hemos indicado varias veces, comenzó en 1948, fundamentada esa fecha debido a la precesión de los equinoccios, ese movimiento tan especial que genera unos ciclos cósmicos que van contribuyendo a la evolución humana. Hoy prácticamente continuamos con el tema de los programas anteriores. Regenerémonos con el llama y el niyama. Son dos de los primeros angas que conocemos en todas las vías de la yoga. ¿Quiénes de ustedes conocen el caso de una persona que haya dejado de fumar o dejado el alcohol o el juego, algún vicio, o de una persona que logró vencer una enfermedad o incluso que logró superar un trauma, sea de abandono, de desafección o de maltrato? Si quieren compartirlo en el chat, en comentarios, aquí en este canal, pues todos contribuimos a colaborarnos en estos aspectos tan fundamentales. Nos vamos a referir a las razones que presenta el maestre de la Ferrière acerca de la importancia de las disciplinas, de la disciplina en cualesquiera de las vías de la yoga, de las razones por las cuales el ser humano necesita disciplinas para superarse. Ya vimos en las anteriores presentaciones ese factor intrínseco, inherente a nuestro ser desde el momento de nuestro nacimiento, el cual ya está en potencia como instinto y de la tendencia a la vez a querer tomar conciencia. Es inherente al ser superarse, el vencerse a sí mismo, el controlarse y aprender a regenerarse. En primer lugar, hemos escogido al artista Salvador Dalí. Aquí tienen ustedes una de sus muy conocidas pinturas. El artista muchas veces capta los anhelos humanos en el ambiente antes de que se manifiesten o concreten. Se adelanta a su época. Por esa razón, en muchas ocasiones, los artistas son incomprendidos. Aquí tenemos al hombre nuevo de Salvador Dalí.
el hombre renaciendo, saliendo de un huevo. Podría ser un útero cósmico o de la misma Teba, como lo vimos en los programas que nos han precedido, que tiene que ver sin duda con la nueva psicología, el anhelo del ser humano de estar sano en lo físico, en lo mental, para poder realizar su espíritu, poder vencer a la muerte, vencer a la muerte, en el sentido de controlar la degradación a la cual estamos sometidos desde el nacimiento. Pareciera una paradoja, porque nacemos con la tendencia a la degeneración y a la vez nacemos con el potencial para regenerarnos, para crear un alma superior, cósmica y además inmortal. El primer llamado de atención del maestre de la Ferrier, quien es un maestre de la ñana, del saber, en este contexto es el llamado a la disciplina. La mayoría de los seres humanos somos disciplinados. Aprendemos a controlar los esfínteres, los horarios de vigilia y de descanso, los horarios en las comidas, el ejercicio, la disciplina, por supuesto, de la higiene, de estudio, de trabajo. Bueno, y muchísimas otras más disciplinas. Eso nos ordena, nos organiza, nos regula y además nos protege. Me encuentro nuevamente en compañía de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor. Bienvenida, Rosalba, una vez más. El Liceo de Síntesis de Bogotá se complace en tenerte nuevamente. Tú eres miembro del equipo de docentes del Liceo de Síntesis. Tienes a cargo el curso de introducción a la yoga. ¿Puedes continuar compartiéndonos lo que tienes preparado para seguir con este primer factor de la disciplina y el contexto que fundamenta esta práctica libremente consentida? Muchas gracias al Liceo de Síntesis y al arquitecto Edwin Rodríguez Paz, director ejecutivo del Liceo de Síntesis de Bogotá. Creo que estoy escuchando como un eco. ¿Tú lo escuchas, Edwin? No, pero puedes seguir adelante. Bueno, en el Yoga Yojismo, el maestre prepara estos fundamentos llamando nuestra atención en la necesidad, como tú lo acabas de mencionar, en la necesidad de la disciplina, y con el siguiente ejemplo ilustrativo crea el ambiente para que vayamos entendiendo este otro significado de la disciplina como con una analogía. Entonces dice el maestre: imagino a los turistas que por diversos senderos ascienden a una montaña hacia una meta común.
La cima, pues es la meta. Muy bien, pero aunque estos senderos sean diferentes para cada expedición, todos ellos siguen un mismo procedimiento para subir a la montaña. Pasos lentos y medidos, sogas, mochila en su espalda con provisiones de viaje, descansos en el trayecto, campamentos, etcétera. En la ascensión hacia la cima del perfeccionamiento también debe seguirse un mismo proceso, aunque con las diversas características de los diferentes senderos. Entonces observamos que el maestre asocia el perfeccionamiento con la ascensión a la cima de una montaña. Por esta razón, las montañas han sido símbolos en todas las culturas, como el sagrado monte nevado Dr. Sajama, la cumbre espiritual del mundo para esta era acuariana en Bolivia, lo que representa el Sinaí, el Uluru, el Olimpo o el Arat. Para ir ascendiendo necesitamos pues unos elementos, unos instrumentos, métodos, procedimientos para no perdernos. Hay que ver cómo se preparan los andinistas, los alpinistas. Es conveniente conocer que este llamado no es una camisa de fuerza, ni ninguna imposición, y mucho menos un dogma, pues es más una propuesta basada en la libre elección. Son disciplinas libremente consentidas y cada persona puede escoger la suya, por dónde empezar, y eso va de acuerdo con su estado de conciencia, su nivel mental, y eso es totalmente respetable. No te escucho, Edwin, ¿tienes el micrófono apagado? Sí, Rosalba, Perfecto. muy importante, muy significativa esta introducción que nos contextualiza con base en lo que escribe el maestre de la Ferrier al comienzo del Yoga Yogismo. El maestre concluye esta parte con la siguiente enseñanza. Hay 8 reglas que respetar en cualesquiera de las yogas. Sabemos que existe la Jnana Yoga, la Jnana Vijnana Yoga, Karma Yoga, Kundalini Yoga, Gratasta Yoga, también, bueno, Bhakti Yoga. Hay muchas yogas en cuanto vías, aunque la yoga es una sola, una no más, pero tiene diferentes, llamémoslas, opciones, de acuerdo también a las condiciones de cada ser humano o a las condiciones en una época en la que se encuentre el ser humano. Son bases de indispensable disciplina como las leyes que rigen el universo. Eso aquí nos lo indica el maestre de la Ferrier. Repito, él está diciendo son las bases de indispensable disciplina. No está indicando la base, nos
está indicando la base, nos está llamando la atención en este aspecto que es el fundamento para iniciar el proceso de perfeccionamiento, debido a que los seres humanos nacemos para ayudar a los demás y a la vez para perfeccionarnos. Es una de las razones claves de las vidas sucesivas, de la reencarnación, el de irnos perfeccionando cada vez, poco a poco, como lo hacemos de manera similar cuando avanzamos un grado en el colegio. De kinder pasamos a la primaria y luego pasamos por los grados del bachillerato, la secundaria, porque a una niña de 6 años no le podemos enseñar cálculo infinitesimal. Eso es una ley universal. ¿Está claro? Y en cada encarnación traemos la acumulación de las anteriores encarnaciones. Y empezamos como si estuviésemos en un nuevo curso, como lo vimos en las presentaciones anteriores con la ontogénesis y la paleontogénesis. Los dos sistemas, el humano y el del sistema solar, ambos operan bajo principios de orden, de equilibrio y de regularidad para evitar la degradación en el primer sistema, el humano, y el caos en el segundo, en el sistema solar. En el ser humano, el autocontrol mediante las disciplinas de perfeccionamiento requiere un propósito central, o lo que podríamos considerar, pónganle ustedes atención, un eje ético, con la voluntad, un ideal superior y la conciencia. Repito, la voluntad, un ideal superior y la conciencia. Este es como un sol interno, es el que genera la fuerza de atracción necesaria para que nuestros pensamientos, emociones, acciones no se vayan a dispersar, manteniéndolos orbitando alrededor de un ideal superior. El caso, por ejemplo, de Mahatma Gandhi, cuyo ideal superior, que trabajó prácticamente toda su vida, fue el ahimsa, la paz, la armonía. En el sistema solar tenemos la gravedad del Sol como fuerza central que mantiene a los planetas en sus órbitas respectivas. Sin este núcleo y su fuerza de atracción, los cuerpos celestes saldrían sin rumbo. El dominio de uno mismo no implica la aniquilación ni de los impulsos, sino su armonización. Existe, evidentemente, una tensión constante entre los deseos y fuerzas instintivas que nos empujan hacia afuera, al descontrol, y la autodisciplina es la fuerza que retiene y canaliza. El perfeccionamiento se logra en ese punto de equilibrio, donde ninguna fuerza destruye
destruye a la otra, permitiendo una órbita de conducta saludable y constante. En el sistema solar, las órbitas son el resultado también de un balance preciso entre dos fuerzas. La fuerza centrípeta, que atrae los planetas hacia el Sol, y la inercia o fuerza centrífuga, que los empuja a seguir de largo en línea recta. Ustedes pueden buscar otros casos como la regularidad, ciclicidad y, por supuesto, el ritmo. Las disciplinas libremente consentidas de superación personal, como liberarse de la negatividad, el practicar ejercicio o la alimentación consciente, nutritiva y sana, nos surten efecto si se practican de forma aislada. Exigen ritmo y ciclicidad, como rutinas diarias, hábitos sostenidos en el tiempo. Al igual que los planetas, el ser humano se perfecciona cuando internaliza un ritmo constante, convirtiendo la disciplina en una ley natural de su propia vida. Por eso sugerimos practicar la gimnasia psicofísica yoga todos los días, de lunes a sábado. La resistencia a la perturbación, que es la estabilidad del sistema y resiliencia en la práctica del dominio propio, el entorno y los estímulos externos actúan como perturbaciones constantes. Las reglas de autocontrol funcionan como un escudo de estabilidad, pues nos permiten recibir el impacto de una crisis o una emoción negativa, absorber la perturbación y regresar a su estado de eje original, que es la resiliencia, sin desestructurar su avance. Es lo mismo cuando vamos a construir un edificio, como la imagen que tenemos a la vista. Lo primero es hablar con el ingeniero civil para que haga el estudio de la resistencia del suelo, para calcular el tipo de cimentación que pueda sostener todo el edificio y no se caiga al primer viento o al primer sismo. Tenemos las bases para comenzar. En la escuela sánscrita, estas bases se llaman angas. La escuela sánscrita fue la que mejor conservó la tradición de la yoga. Y el sánscrito es una lengua simbólica, sagrada, como lo es el hebreo. Al consultar el diccionario sánscrito de Arthur Anthony MacDonald, el que consultaba el maestre Ferris para las traducciones de la obra del maestre de la Ferrier, es el mismo, ya lo pueden ustedes consultar en línea, está publicado en internet, incluso hace poco supe que se puede descargar en PDF. Anga significa girar, es lo adecuado, lo apropiado, lo constitutivo de algo, la base. Bueno,
tenemos aquí esta panorámica que nos ofrece el doctor de la Ferrier, Rosalba. Está muy interesante, naturalmente, el tema. Entonces, puedes continuar. Sí, Edwin, muchas gracias. Volví a sentir el eco. La enseñanza nos llama a estudiar. Entonces dice, hay 8 reglas que respetar en cualesquiera de las yogas. Son bases de indispensable disciplina como las leyes que rigen el universo. Detengámonos para observar y reflexionar en esta analogía. Dice, estas bases, estas reglas en relación con la disciplina. Es muy común confundir estos términos, porque ambos buscan poner orden, pero cuando los analizamos desde la perspectiva de la disciplina, cada uno juega un papel definitivo. Digamos que la regla es la instrucción, la indicación, y el otro, la disciplina, es el mecanismo para mantener el rumbo. Una regla es una norma específica, clara, que establece lo que conviene y lo que no conviene. Y la regulación, y en este caso la autorregulación, cuando hablamos de disciplina personal, es un proceso continuo de control y de adaptación. Por ejemplo, voy a estudiar y practicar el primer anga, el yama, las abstinencias, lo que debo hacer. La disciplina dice, no digas mentiras. La regla indica los inconvenientes nocivos de la mentira. Como aquel niño que conocimos, que sus padres adoptivos le mintieron acerca de su origen, le escondieron que era adoptado y el niño sintió que sus padres se escondían algo y eso le generó muchos problemas. Empezó a desconfiar mucho de sus papás porque los papás tenían mucho miedo de decirle la verdad. En cambio, de haber consultado a varios profesionales para superar ese miedo. Es un tema para reflexionar. No siempre nos ponemos en la tarea de averiguar bien las consecuencias, las implicaciones, lo que se deriva de una contravención con las leyes naturales, las leyes cósmicas, las leyes divinas. Y concluye el maestre de la Ferrier. Asimismo, un ser humano para vivir debe comer, dormir, respirar. Él podrá controlar sus actos, espaciar sus funciones, pero la existencia no podrá cumplirse normalmente sino siguiendo estos preceptos, al menos durante un periodo o progresivamente hasta la abstención definitiva. Este último caso no entra en discusión en este momento. Naturalmente es muy comprensible que un ser humano que de cualquier modo quiera vivir se encuentre en la obligación de seguir ciertas leyes bien definidas, aunque sea el principio de su vida. Un niñito debe seguir la disciplina en su sueño, en su alimentación, etcétera, para estar en condición de ser llamado un ser viviente. Y hasta aquí la cita que nos menciona el doctor de la Ferrier. Bueno, Edwin, ¿puedes compartirnos
el otro aspecto y se volvió a activar el eco. Bueno, parece que entre el micrófono abierto que tengo mientras hablas y viceversa, se nos genera eco. Entonces ya nos estamos acostumbrando a cerrar el micrófono cuando no estamos con la palabra. Gracias, Rosalba. A continuación, escribe la siguiente enseñanza. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de todas estas indicaciones que el maestre de la Ferrer nos aporta al comienzo de su obra, que él consideró su obra principal, el séptimo mensaje, el Yoga Yogismo, una matesis de psicología. Es muy reveladora, es muy significativa y con esta enseñanza pone un punto de cruce, considero. Traza una línea, por un lado, esperanzadora y por otro lado, exigente. Esperanzadora y exigente. Es un panorama que desconocíamos, o por lo menos no estaba tan explícito hace poco tiempo. Genera asombro. A mí me generó mucho asombro cuando lo leí hace 54 años. Fue la época en que entré a la institución, conocí personalmente al maestre Ferris, primero en Bucaramanga y luego ya en muchas ocasiones tuve oportunidad de estar con él aquí en Bogotá y en Caracas. Invitamos a todos a profundizar. Dice lo siguiente: siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe entre un animal y un hombre es la facultad de pensar. Vamos a ponerle mucho cuidado a este punto, es definitivo. Si el hombre vive mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado animal. De ahí que el hombre materialista, defendiendo la tesis del ateísmo, es simplemente un ser espiritualmente animalizado, en el sentido común de la palabra. Es decir, está prácticamente controlado por sus instintos más primarios. No tiene conciencia. Hasta el punto, continúa escribiendo el maestre de la Ferrier, hasta el punto de que se queda en el estado precedente de su evolución en la historia de la vida completa. Él pone en paréntesis ese proceso mineral, desde el mineral, luego el vegetal, el animal, el humano y el suprahumano. Tema que vamos a desarrollar más ampliamente en el siguiente programa. Hoy la investigación científica ha reconocido la inteligencia de los animales, del cuervo, del elefante. Incluso tienen lenguajes, como los delfines, las orcas, los gatos. Tienen lenguajes. Ser inteligente no significa pensar. Aquí tenemos la tarea a todos de seguir averiguando bien lo que es la característica fundamental de la inteligencia
y de lo que realmente significa pensar. Hemos hecho varios programas acerca del nuevo concepto de la divinidad con el cual el maestre de la Ferrier revela el misterio teológico de las trilogías religiosas al revelarlo diciendo que ese lenguaje teológico envuelto en el velo teológico lo revela científica y filosóficamente, diríamos epistemológicamente, al indicar que el significado es vida, forma, pensamiento. O sea, que el tercer aspecto de la divinidad manifestada es el pensamiento. Sí, el pensamiento en cambio de un Espíritu Santo hipotético representado por una paloma, lo cual no deja de ser ingenuo. Todos nacemos inteligentes y a la vez inconscientes. Ya lo vimos. La inteligencia no implica ser pensante. Veamos un ejemplo, en cambio de presentar una amplia teorética, un discurrir, más bien un ejemplo. La inteligencia inconsciente produce máquinas hoy muy sofisticadas para matar, para pescar ballenas, atrapar tiburones, matarnos entre hermanos, matar a otros seres humanos, con inversiones económicas millonarias para la muerte. Eso es inteligente y a la vez totalmente inconsciente. Ni hablar de la manipulación genética, la cual recientemente está dedicada a pretender revertir la vejez solo para ganar dinero, probablemente, o para manipular los genes para que la criatura nazca sin una enfermedad o sin ninguna enfermedad. Lo aparente, eso es aparente. Lo inconsciente es que parece muy loable. Muchas personas están de acuerdo y bueno, tenemos un sinnúmero de ejemplos. Mejor un bypass gástrico para la obesidad, fomentando la incapacidad en el paciente, haciéndolo mucho más dependiente y quitándole la posibilidad de que ejerza su voluntad de crear una cultura preventiva de disciplina, de alimentación y servicio. A estas personas que les han puesto el bypass gástrico terminan yendo con mucha frecuencia a la clínica a que les inyecten vitaminas, hormonas, proteínas, porque, bueno, las consecuencias son muchas veces bastante lamentables. En la familia, los padres que ahora decidieron, pues, no involucrarse en la educación de los hijos, los abandonan y suponen pasarle esta tarea al colegio. Los castigan con golpes, cantaletas, reprimendas, porque eso ya es un alto índice
de incapacidad inconsciente. En cambio, de ponerse en el nivel del hijo o de la hija y crear un diálogo constructivo con base en la observación y la reflexión. Hijos, voy a estudiar con tu mamá o vamos a estudiar en pareja, nosotros los progenitores, la manera más apropiada para que aprendamos a dialogar. Esta es una de las propuestas que está llevando adelante las escuelas libres de investigación científica para niños, las ELIC, en varios países. Enseñar a dialogar. La CELIC tiene un programa semanal los días sábados a las 9 de la mañana, hora colombiana, que ustedes pueden seguir, pueden acceder a él en el canal de Facebook y de YouTube. Si están interesados, nos pueden contactar a través del chat aquí en Facebook, en comentarios, para enviarles la dirección. Si los padres buscan la manera de aprender a dialogar con los hijos, eso ya es un índice de pensar. Me sobrepongo al abandono de mis hijos. Me sobrepongo a la pereza mental. Empiezo a ejercer la voluntad de querer remediar la situación. Asumo la responsabilidad como madre o como padre de fondo. Busco, averiguo, leo, consulto. Es decir, propicio la vida. ¿La vida de quién? De mis hijos. La vida de mi familia. Estoy en conexión con el primer aspecto de la divinidad y con el tercero, la vida y el pensamiento. En resumen, pensar, entre muchos otros factores, es aprender a propiciar la vida, responsabilizarse, ejercer la voluntad constructiva, aprender a profundizar una situación, un tema. Rosalba. Abrir el micrófono. Perfecto, Edwin y estimada audiencia. Vamos a terminar esta primera parte de este tema y en la próxima ocasión seguiremos con la segunda parte. Pensar es una dimensión humana, es un campo energético como el campo magnético, zona de influencia donde actúan fuerzas o se registran valores. Lo podemos aprender a cultivar. Es una cultura, la de cultivar en nosotros mismos esa semilla para que dé los mejores frutos. Entre otros factores, tenemos el ejemplo de Mahatma Gandhi, que sin armas bélicas logró con su pueblo liberar a la India del yugo inglés, del colonizaje de los ingleses, con su pensamiento identificado con un ideal de vida real que se conoce como el ahimsa, la no violencia, que es un aspecto del Yama. Estamos en plena enseñanza de la ñana, aprender a pensar, al liberarse de factores que impiden el perfeccionamiento del ser humano, al liberarse de factores que propician la degeneración como la violencia, la mentira,
el robo, la lujuria, el no matar, el evitar ingerir sustancias nocivas como la carne, el alcohol, el tabaco, superar las adicciones como el juego, la droga. El ser humano crea un campo energético favorable para perfeccionarse. Entonces, empezar su evolución consciente. Eso es a lo que los invitamos. La ingesta de carne animal para alimentarse es que no se conocen los factores degradantes que contiene, que hoy son dos básicamente, dos. Las toxinas propias como los alcaloides cadavéricos, la purina, la potomaína, la porbolina, neurina y otras, y a eso se le adicionan las sustancias dañinas de la química industrial de hormonas sintéticas que afectan el hígado, los pulmones, el cerebro y el corazón. Bien, entonces, si observamos este panorama desde la ñana, que es el saber, el conocimiento junto con su aplicación práctica, junto con su vivencia para la superación y la evolución consciente, si nos vamos dando cuenta de dónde es que estamos, en cuál situación estamos, pues unos se quedarán pasivos, solo escuchando, otros empezarán a estudiar y otros se sumarán a las voluntades que están integrando los movimientos de bien común, como el movimiento que representamos, que es el del bien común sin dogmas, sin previsiones, sin castigos y sin falsas esperanzas, sino una unión de las almas libres que se van liberando en la medida en que van entendiendo que ha llegado una nueva psicología, que ha, que ha llegado una enseñanza espiritual basada y fundamentalmente está basada en la ciencia verdadera. Vamos a dejar las conclusiones para la próxima. Sí, Rosalba. ¿Sí? Vamos entonces bueno, dejar las conclusiones para la próxima ocasión. Más bien, quisimos en esta ocasión dejar que ustedes sean quienes hagan sus propias conclusiones. Algunos de ustedes nos han comentado que están tomando nota de estas presentaciones, repasan muchas veces cada una de estas charlas, de estas conferencias, por todo lo que naturalmente implican. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, ya por el tiempo. Voy a darle nuevamente la palabra a Rosalba para que entonces nos hagas tu despedida y comenzar ya próximamente con otros aspectos de este mismo tema. Rosalba, puedes tomar la palabra. Muchas gracias, Edwin. Agradezco inmensamente esta oportunidad que me sigue brindando el Liceo de Síntesis. Agradezco a todas las personas que nos están siguiendo y nos deja una reflexión para esta semana. Pues seguramente vamos a estar meditando mucho en estas normas de vida, como por ejemplo, una nomás, que lo hacemos todos los días y 3 veces al día, pues revisar, analizar cómo nos estamos alimentando
si nos estamos alimentando sanamente, si nos hace falta incluir algo en nuestra rutina y bueno, empezar a tener esa disciplina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Bienvenida siempre por parte del Liceo de Síntesis. Unas felicitaciones por tu excelente proyección y dejamos pendiente, como decíamos, porque ya el tiempo nos está avisando que es conveniente terminar por ahora. Dejamos pendiente una continuación de aspectos que en este punto nos aporta la enseñanza del maestre de la Ferrier, que es, ya lo decíamos, este proceso de evolución de la vida desde el mineral, algo un poco extraño, pasando por el vegetal, el animal, entrando a la cadena humana, que ahí no termina, luego continuando con el ser humano suprahumano, o también conocido como el hombre Dios. También veremos la importancia del plano mental inferior y el plano mental superior, que es inherente a este proceso evolutivo. Continuaremos recordando algunos aspectos fundamentales dentro de este contexto sobre el yoísmo, la degeneración y la regeneración, para terminar con esta nueva psicología basada en el símbolo, lo que representa el nuevo hombre, la nueva raza que se está gestando en este momento, especialmente en nuestro continente americano, producto de la síntesis de las anteriores razas, de toda su genética, también de toda su cultura, y entonces pues hay una esperanza firme para la humanidad para poder atravesar rápidamente este periodo de transición que, aunque ha sido difícil y nos ha traído una serie de situaciones adversas, va a ser muy pasajero. Entonces ya estaremos oportunamente esta próxima semana avisándoles cuando continuaremos con este siguiente y último programa de esta serie. Entonces, un gusto estar con todos ustedes. Estamos muy contentos del incremento de asistencia que los últimos programas han motivado. Que estén muy bien y les deseamos mucho estudio, mucha observación y mucha reflexión. Hasta la próxima.